Vamos a grabar ahí. Bendiciones, bienvenidos al Centro Familiar de Adoración, donde más que una iglesia, somos una familia. Bendiciones, soy el pastor Saúl Tapia de CFA Ecuador. Somos un ministerio apostólico de bendición. Tenemos la cobertura de nuestro apóstol, el hombre de Dios, Ricardo Di Rocco, fundador de este ministerio que nos ha dado la cobertura, mi padre espiritual, el hombre de Dios que nos ha bendecido. Y pues en esta semana Dios nos ha dado una tarea y es establecer 7 días de palabra profética sobre su iglesia, de palabra de enseñanza sobre su iglesia. Y vamos en el día 4. El día cuarto es hoy, jueves. Empezamos el lunes, hablamos de la legalidad del sacrificio de Jesús. Y así de a poco hemos ido sumergiéndonos, nos hemos ido sumergiendo. Nos hemos ido sumergiendo. Bueno, sumergiendo. Sí, sumergiendo. Nos hemos ido introduciendo, para cambiar, a niveles más profundos de enseñanza de la palabra de Dios. Y en este día sentimos orar por las familias, hemos orado. Y sé que el corazón de más de uno se abrió para recibir una palabra de bendición. Así que yo le quiero bendecir en esta hora con una palabra. Quisiera que usted tenga ahí su Biblia y que la abra en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8. Hebreos 11, 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Ok, vamos. ¿Quién me ayuda leyendo Hebreos 11:8? ¿Quién está por ahí? Amén. Amén, papá. Uno que hable como león. Amén, papá. Amén. Vamos, dale, mijo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ajá. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida como la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ajá. Sigue. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe también Amén. Amén. Hasta ahí, mijo. Hasta ahí, vamos. Del 8 al 10 nada más. Ya lo leyó, ¿verdad? Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, esto es curioso y muy especial que usted lo entienda. Porque cuando Abraham decide salir a recibir una tierra como herencia, no es el Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Es el Abraham que vivía ya en un lugar que era de bendición para él, en su tierra prometida. Mire, este Abraham recibe una bendición. Ayer hablamos un poco sobre Melquisedec y un poco sobre Abraham. Después de que Abraham tiene un encuentro con Melquisedec, sucede algo especial. Y es que Abraham deja su vida, deja su casa y se va. Y se va sin saber a dónde iba, dice la Biblia. Y esto es especial porque si hablamos de una persona nómada, de una persona que no tiene dinero, de una persona que no tiene recursos, bueno, es fácil que si tú no tienes nada, tú te vayas a buscar bendición. Pero en el caso de Abraham no fue así, porque Abraham era un hombre, la Biblia dice que Abraham era el hombre más rico de la tierra. Si quiere, dígale al que está a su lado, Abraham era el hombre más rico de la tierra. Ok, entonces, los científicos, los estudiosos, los biblistas, la gente que ha investigado todo esto de la vida de la gente de la Biblia,
encontraron la casa de Abraham. Yo le enseñé esto alguna vez, si usted es de la iglesia, usted sabe de lo que le hablo. Descubrieron que en la casa donde vivía Abraham había un sistema para generar agua caliente. La gente que estudia, los arqueólogos, escucharon, mejor dicho, descubrieron que en la casa de Abraham había una especie de piscina y la piscina era de agua caliente. Abraham era millonario, Abraham era una persona que había recibido una promesa de parte de Dios y que Dios le había dicho a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las generaciones, todas las familias de la tierra. Pero qué curioso que cuando Abraham recibe la promesa de que sus hijos serían benditos hasta el final de las generaciones, Abraham no se queda quieto y se va dejando todas las riquezas que él tenía para empezar a morar en tiendas. Y lo que me llama la atención aquí es que dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué lugar Abraham iba de recibir como herencia? Pero luego dice punto y coma y dice, y salió, pero sin saber a dónde iba. O sea, Dios le prometió algo y el tipo no se quedó quieto. Él dijo, yo no me quedo quieto, porque si Dios me promete algo, yo lo voy a buscar. Y lo curioso es que Dios te dice que te tiene una bendición, pero no te la da claramente al principio. Eres tú el que debe limpiar la ventana para entender claramente la bendición que Dios tiene para tu vida. A mí me dijo Dios por allá por el 2011, a principios del 2012, me dijo, hijo, tú repartirás esta tierra por herencia. Yo le dije, padre, yo no tengo ni casa, yo no tengo ni $10 para repartirles a mis hijos. ¿Cómo yo voy a repartir tierra? ¿Cómo yo voy a dar propósito de vida a la gente? Y entonces, si yo me quedaba quieto donde yo estaba, donde yo estaba posiblemente establecido espiritualmente, quizás no crecía. Los hombres de Dios que creemos en Jesucristo, eventualmente tenemos que salir sin saber a dónde vamos. Cuando usted creyó en Jesús, eso es esa es la marca del verdadero cristianismo. Tú vas a la iglesia y te conectas en la iglesia y te congregas en la iglesia y tú dices, Señor, yo estoy aquí porque tú me llamaste. Y Dios te dice, sí, hijo, yo te voy a bendecir. Y cuando tú le dices, Señor, ¿cuál es mi bendición? Dios te dice, búscala, búscala. Yo te voy a dar la sabiduría para que la reconozcas, pero el trabajo de buscarla es tuyo, no mío, te dice Dios. Y entonces, la gente mediocre eventualmente trata de que Dios le solucione la vida, de que Dios le diga, cásate con ella, emprende este negocio, haz este negocio con tal persona, este negocio no hagas. Y aunque Dios habla y nos da dirección, la bendición debe ser reconocida por nosotros, porque se supone que nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios y estamos en la tierra para conquistar, y conquista ajena no es conquista. A pesar de que somos más que vencedores en Cristo Jesús y Él murió por nosotros, Él te deja, por eso se dice somos más que vencedores, la victoria ya está, pero tú debes ir por la victoria. Tú debes ir por lo que necesitas, tú debes ir por lo que quieres, tú debes arrebatar la bendición que Dios tiene para tu vida. Así como cuando Adán encontró a su esposa y le dijo, tú eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pero lo curioso aquí en la vida de Abraham, déjeme hablarle un poquito, le voy a ir dando fundamento para que usted vaya aprendiendo. Lo curioso en la vida de Abraham, dice que si usted sigue leyendo el verso 8 y 9 de Hebreos 11, 8, 9, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y luego dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. O sea, cuando a Abraham le dieron su tierra prometida, la tierra que luego fue la tierra de Canaán, donde está Jerusalén, donde ahora es Israel, cuando a Abraham le dieron esa tierra prometida, Abraham dijo, es mi tierra, pero aquí voy a habitar como extranjero, porque yo no espero esta tierra. Se lo voy a decir otra vez. Cuando a Abraham le dieron su tierra prometida, Abraham recibió la tierra, pero Abraham dijo, recibo la tierra, pero no la voy a tomar como mi tierra. Porque Abraham esperaba algo diferente. Esa es la marca de los cristianos. Cuando Dios a ti
cuando Dios a ti te da, cuando tú estás en la iglesia buscando una bendición y Dios te da la bendición, tú no agarras la bendición y te apartas de Dios. Eso es de muchachos inmaduros. Eventualmente la gente va a la iglesia cuando no tiene trabajo y cuando Dios les da trabajo se van de la iglesia, ¿verdad? Y te dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y entonces tú le dices, pero en la iglesia estabas buscando trabajo. Lo que ganas en oración, sosténlo en oración. Y la gente no hace caso y se va de los caminos de Dios. Y lo que aprendemos de la vida de Abraham es que nosotros debemos entender que cuando Dios nos da algo, si Dios me da esto, yo tengo que recibirlo como si no fuera mío. Se lo digo otra vez. Cuando Dios te da una casa, cuando Dios te da un carro, cuando Dios te da dinero, cuando Dios te da zapatos, cuando Dios te da esposa, cuando Dios te da hijos, tú tienes que hacer como Abraham, decir, sí, Señor, me das esta tierra prometida, pero la voy a recibir cual si no fuera mía. Entonces, cuidas de tu hogar, cuidas de tu esposa, cuidas de tus hijos y te enfocas en buscar a Dios, porque Dios, le demuestras a Dios que lo que tú estabas buscando no era la bendición, sino al que bendice. Wow. Cuando tú reaccionas de esa manera, tú le dices a Dios, Padre, yo no estaba buscando la bendición, yo estaba buscando tu mano. Y entonces Dios ahí no tiene temor de soltarte bendiciones y te da esa casita que querías, ese carrito que por el que estabas orando, porque Dios sabe que si te lo suelta, tú no lo vas a volver tu Dios. ¿Sí me hago entender? Dios sabe que si te da esposa, no la vas a volver tu Dios y te vas a alejar de papá Saúl o de la iglesia por estar con la esposa, aunque la Biblia dice que el casado casi siempre se enfría porque ya se dedica a su familia, pero es triste todo eso, no tiene que ser así. Yo creo que cuando Dios nos suelta una bendición, la gente de CFA se va a volver más fiel, que si Dios te da carrito, tú vas a agarrar ese carrito y vas a decir, no, yo, Señor, voy a usar el carro para ir todos los domingos a la iglesia. Yo voy a usar mi casa para abrir una célula, para orar, para bendecir gente. Voy a usar mi matrimonio. Si Dios te da esposa, vas a agarrar a tu esposa y vas a empezar a servirle a Dios con tu familia. Porque es triste ver familias o ver jóvenes que crecen y eventualmente cuando Dios los bendice, se apartan de Dios, se enfrían con Dios. Y no tiene que ser así. Dígale al que está a su lado, no tiene que ser así, dígale. Entonces, lo que yo le trato de enseñar en esta noche es que cuando los hombres de Dios estuvieron aquí en la tierra, cuando Abraham, que fue el primer hombre que recibió una promesa de parte de Dios, estuvo aquí en la tierra, lo que a ellos no les movía, lo que a ellos les movía no era la bendición, era Dios, era la palabra. Y yo se lo voy a demostrar aquí porque mire, dice en Hebreos 11:10 creo que es, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac y Jacob eran los hijos de Abraham. O sea, un verdadero padre vuelve a sus hijos coherederos de la misma promesa. Anótese, chúpese ese dulce a los que les gusta. Un verdadero padre vuelve a sus hijos coherederos de la misma promesa. Ustedes son coherederos de las promesas que Dios me ha hecho a mí, los que son mis hijos en la fe, los que son mis hijos espirituales. Y dice entonces, dice que Abraham morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y lea usted, eso está ahí en Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué esperaba Abraham? La bendición, el hijo, la plata, el carro. No, ¿qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos. Qué raro eso de la ciudad que tiene fundamentos. Eso suena como extraño. Pero si usted estuvo ayer aquí, usted sabe, y yo le enseñé ayer que cuando Abraham estuvo aquí en la tierra, en la tierra estaba ya Jesucristo. No como lo conocimos luego, no como se le conoció luego cuando nació de María,
sino como Él era en un principio. Este Jesucristo, esta manifestación de Jesucristo, llamada Melquisedec, que no es una teofanía, como eventualmente se les conoce a las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Literalmente era Jesús. Y dice que Abraham conoció una ciudad que tenía fundamentos. O sea, a los verdaderos hombres de Dios no les mueve la bendición, les mueve el fundamento. A las verdaderas familias de Dios no los mueve la bendición, los mueve el fundamento. La verdadera gente de Dios no va a la iglesia buscando bendición, va a la iglesia buscando fundamento. Entonces, para nosotros no es difícil discernir quién es la gente de Dios y quién no es la gente de Dios. Porque la gente de Dios, los hijos de Abraham, vamos a la iglesia buscando fundamento. Abraham prefirió el fundamento a las riquezas. Se lo vuelvo a decir. Abraham era un hombre millonario. Dice la Biblia que Abraham se fue a una guerra y derrotó 5 reyes. Estos 5 reyes que Abraham derrotó, dice que Abraham les quitó sus riquezas y se las llevó. Pero todas esas riquezas, Abraham no sé dónde las dejó, pero él agarró una tiendita, una carpa, las tiendas en las que vivían los judíos en esa época, agarró una tienda y le dijo a su esposa, mi amor, nos vamos a vivir en tiendas. Yo me imagino la cara de la esposa de Abraham. Abraham, pero es domingo, 8 de la mañana, ¿cómo vamos a ir? Vamos al segundo culto, que es a las 11 de la mañana. Y Abraham diciéndole no, porque hay un fundamento que yo no me puedo perder. Esa se la di acomodada para que más o menos usted se acople a la época. No, yo no quiero, ¿cómo voy a orar 7 días? ¿Cómo voy a recibir la prédica 7 días? Ya estuvimos anoche conectados con el pastor Saúl. Ahora ya no, ya déjame ver Betty la Fea. Y entonces, si Abraham estuviera vivo, Abraham te diría, yo dejé todas mis riquezas por el fundamento y tú no eres capaz de dejar el Netflix por un rato por recibir el fundamento. Lo que nos diferencia a nosotros de Abraham y lo que hace que no tengamos los mismos frutos de estos grandes hombres de la fe es que nosotros, los cristianos, a los cristianos de ahora, nos cuesta demasiado dejar cosas porque no hemos entendido que todo aquello que tú dejas lo recibes multiplicado. Muéstreme usted en el mundo un judío pobre. Esa gente es la gente que más plata hace en el mundo. Los bancos son de ellos. Y si lo hacen bien o lo hacen mal, problema de ellos. Pero los judíos tienen dinero. Y se cumple la palabra que Dios le dijo a Abraham. Y en ti haré benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Abraham entendió que el sacrificio que él iba a hacer en esa época lo hacía aún por la gente que serían los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. 4,000 años más tarde, seguimos hablando de Abraham y vemos a los hijos de Abraham millonarios en la tierra, porque hubo un Abraham que rechazó las riquezas y recibió la verdadera bendición, porque la verdadera bendición no es dinero, la verdadera bendición es tener una relación personal con Jesucristo. Amén. Pero igual, Dios te puede dar dinero, Dios te puede dar cosas. Yo creo en un Dios que prospera, creo en un Dios que bendice, pero creo que nuestra relación no debe ser más grande con el dinero que con Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es curioso, esto es especial, porque déjeme ver, ¿qué pasó con los que están con la cámara desactivada? Se me fueron al baño. Vamos, a mí me gusta verle a la gente cuando estoy predicando, me gusta ver que la gente reciba. Si no, hiciera el live por Facebook. Yo quiero que usted reciba, que diga hable, amén. papá, hable, amén. Verle la... Amén, papá, dele duro. Quiero verle la cara para dedicarle. Ya actívense. No, es un broma. Pero vamos, quiero verle activado, quiero verle conectado, quiero verle recibiendo la palabra. Amén. Mire. Si ustedes entienden el Antiguo Testamento, entendemos nosotros, yo le dije ayer, hay un problema con Hollywood, hay un problema con las películas.
Las películas han adoctrinado a los cristianos más que la misma Biblia. Y eso es un error, eso es un problema inmenso que la gente cristiana de hoy en día tiene. Oiga, si Satanás es el príncipe del mundo, yo no esperaría que Satanás haga una película sobre Jesús y que me muestre la verdad. Porque todo lo que se muestra en pantallas o lo que se muestra por ahí tiene una apariencia, pero tiene un propósito: desenfocar a la gente de las verdades bíblicas y conectarlas con pseudo imágenes de Jesucristo, de un Cristo y de unos profetas que en realidad no eran así, que en realidad no existen. Hay un problema con eso, y hay un problema serio con eso, y es que cuando vemos, por ejemplo, películas como la vida de Noé o la vida de Abraham o la vida del mismo Jesucristo, nosotros vemos que en las películas, cuando estos hombres están, por ejemplo, Noé estaba caminando y escuchó una voz que le decía: Noé, constrúyeme un arca. Y Noé decía: bueno, voy a hacerle caso a la voz. Si ahora te hablara una voz así, tu familia diría que estás loco y te encerrarían en un reclusorio. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Yo he visto en las películas, cuando Abraham está por sacrificar a Isaac, él escucha una voz que le dice: Abraham, no mates a tu hijo. Y Abraham suelta el cuchillo y dice: ya le hago caso a la voz. Y cuando esa voz le hable, le dice: Abraham, mata a tu hijo. Abraham dice: bueno, le voy a hacer caso a la voz. Eso no era así. Eso no era así. Y en la Biblia está escrito que eso no era así. Lo que sí me dice la Biblia es que en la época de Abraham había una ciudad que tenía un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Eso dice la Biblia. Y este sacerdote Melquisedec predicaba, porque por eso se llama sacerdote. Por eso este hombre, Abraham, al conocer a Melquisedec, recibe o decide recibir los beneficios que la gente que caminaba con Melquisedec tenía. Y sé que es difícil entender esto un poco porque quizás no lo hemos escuchado bien. Pero en el libro de Hebreos, ayer leímos que Melquisedec tenía una ciudad y que en esta ciudad vivía gente. Pero también dice que Melquisedec era un ser eterno, que no tenía padre ni madre, que no tenía descendencia, y que Melquisedec era Jesucristo. Y si él era rey en una ciudad donde había gloria, toda la gente de esa ciudad era igual al rey, porque de eso se trata el gobierno. ¿Sabe por qué a usted Jesucristo no le llevó al cielo cuando se convirtió? Porque él quiere hacerlo crecer. Y aún cuando usted entre al reino de Dios, usted, ese cuerpo de muerte que ahora tenemos, debe ser desechado para recibir el nuevo cuerpo sobrenatural que nosotros vamos a tener para el reino de Jesucristo. Porque no puede existir un rey con ciudadanos de baja categoría. Eso no existe. Eso nunca ha sucedido y eso nunca sucederá. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando hablamos de Adán en el huerto del Edén, vamos a seguir sacándonos humo de los oídos para que usted entienda cositas. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, por ejemplo, y Dios le dijo a Adán: Adán, enseñorea sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Entonces quiere decir que Adán volaba, porque Dios no te va a mandar a cuidar a las aves de aquí desde la tierra. Para tú gobernar sobre algo, tú tienes que tener todas las cualidades que ese algo tiene. Se lo vuelvo a decir. Para tú gobernar sobre algo, debes manifestar todas las cualidades que ese algo o ese alguien tiene. ¿Sí o no? Si usted le va a pedir trabajo, por ejemplo, si usted solamente terminó el colegio, por ejemplo, y usted va a un trabajo y usted quiere entrar como gerente de sistemas, porque usted tiene buena voluntad, y usted entra de gerente de sistemas, y cuando a usted le manden a revisar, yo qué sé, una base de datos o un computador, un software complicado a reprogramar, hacer una ingeniería de un software, ¿usted qué va a hacer? Usted va a decir: no, yo sí tengo buena voluntad, es que yo quiero ser gerente, deme trabajo y págueme el sueldo. No, si tú quieres ser gerente de sistemas en un área, en una empresa, es porque tú debes primero estudiar sistemas y tú debes ser el mejor programador posiblemente de esa área, ¿verdad? Porque para tú gobernar un área, para tú ser gerente de un área, tú tienes que ser mejor que la gente a la que tú gerencias. ¿Sí o no? Eso es en el mundo. Entonces,
Cuando hablamos de Adán, si Dios le dijo a Adán, Adán, vas a gobernar a las aves del cielo, entonces Adán tenía que volar, porque Adán no podía gobernar un cóndor desde la tierra, porque el cóndor se le hubiera volado y Adán no hubiera tenido cómo gobernarlo. Si Dios le dijo a Adán, gobierna sobre los peces del mar, entonces Adán podía pasar el tiempo que él quería debajo del mar y no se moría. Porque si él veía dos tiburones peleándose y él quería ir y reprender a los dos tiburones, él no podía reprender a los tiburones si es que los tiburones se le metían al agua. Sí me estoy haciendo entender. Quiero bendecirle en esta noche. Pero entonces, cuando Melquisedec, hablando del Melquisedec de ayer, cuando Melquisedec está en la tierra, y dice la Biblia que él tenía una ciudad que se llamaba Salem, que usted escuchó ayer, leímos eso está en Hebreos 7, que Melquisedec era rey de Salem, dice la Biblia. Si Melquisedec era rey de Salem, y dice que Melquisedec era poderoso, sobrenatural, que él no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de días, que él era hecho semejante a Dios. Entonces Melquisedec era sobrenatural, poderoso, como eran los súbditos de la ciudad de Salem. La gente que vivía en la ciudad de Salem era gente que posiblemente tenía los mismos atributos, no posiblemente, seguramente tenía los mismos atributos de Adán en el Edén, porque esta gente de Salem no es otra cosa más que los que salieron del Edén por causa de Adán y Eva. Yo le dije ayer, y conéctese con esto, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos ya tenían hijos ahí adentro. La Biblia dice que Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, y mucho después vino el pecado. Entonces había ya una generación adentro del Edén, una generación de gente perfecta, de gente santa. Ese es el nombre. Esa gente que vivía en el Edén eran los santos. Cuando Adán y Eva pecan, sí, Dios saca a todos del Edén, pero los que no pecaron salieron en su condición de perfección. Adán y Eva no. Ellos, por cuanto pecaron, salieron en su condición natural. Pero la gente que vivía dentro del Edén, ellos salieron en su condición de perfección y santidad. Entonces, esta gente es la que se queda al resguardo de Melquisedec. Por eso es que cuando usted ve, por ejemplo, el sacrificio de Caín y Abel, ¿ha visto usted, ha leído en el Génesis que Caín y Abel van, dice que fueron a hacer una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Y en la película, cuando tú ves a Caín llevando las legumbres y Abel llevando la ovejita, y ellos van y van a una montaña y ahí sacrifican. Y se escucha una voz que dice, Caín, no me gusta tu sacrificio, me gusta el de Abel. Y entonces Caín mata a Abel. Pero eso no fue así. Lo que en verdad pasó es que Caín y Abel fueron a la iglesia. Había una iglesia. Había una ciudad iglesia que se llamaba Salem, cuyo sacerdote se llamaba Melquisedec. Y ese sacerdote recibía las ofrendas de la gente que estaba caída para ver si se siguen arrepintiendo. Y entonces, cuando fue Abel y el sacrificio de Abel fue más agradable a Melquisedec, Caín no soportó y mató a su hermano. Lo mismo pasó con Noé, lo mismo pasó con Matusalén, con Enoc, con Lamec. Ellos iban a la iglesia. No se crea usted el cuento de que Dios en el Antiguo Testamento, Dios hablaba desde una voz desde el cielo. Eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que había un hombre llamado Melquisedec que llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham y le dio pan y vino. Y cuando Melquisedec desapareció, Abraham dejó todas sus riquezas por ir detrás de la ciudad que conoció, cuyo rey era Melquisedec. Cuando Abraham recibe el pan y el vino de Melquisedec, dice, lo leímos ayer, Abraham entrega los diezmos del botín. Melquisedec, después de eso, dice la Biblia que fue y comió con Abraham, pero después ya no se ve a Melquisedec en la Biblia, ya no se ve la santa ciudad, la ciudad donde vivía Melquisedec, la ciudad donde él reinaba, ya no se ve en la Biblia, y ahora Melquisedec desaparece y Abraham deja todas sus riquezas y se va detrás de su pastor. ¿No le suena familiar eso? Pedro, deja todo lo que tienes y sígueme.
Juan, deja todo lo que tienes y sígueme. Judas, deja todo lo que tienes y sígueme. Bartolomé, Felipe, dejen todo lo que tienen y síganme. ¿Por qué Jesús estableció el ministerio apostólico de esa forma? Porque el Abraham, que fue el inicio de los caminos de Cristo aquí en la tierra, el Melquisedec, causó tal revolución en el corazón de Abraham que Abraham dejó todo lo que tenía por seguir a Melquisedec. Eso está ahí, mire, está en Hebreos 11:8, dice que dejó todo lo que tenía y se fue sin saber a dónde iba para morar en tierras ajenas con sus hijos, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, cuando Abraham comenzó a ir a la iglesia, Abraham escuchó los fundamentos, los principios. Melquisedec predicaba y Abraham se enamoraba de Melquisedec. Abraham decía, wow, creo que desperdicié mi vida. Creo que no me han enseñado nada. Abraham tenía 90 años y comenzó a ir a la iglesia del pastor Melquisedec. Y creo que cuando Abraham lo escuchaba, decía, wow, qué fundamento, qué palabra de este hombre. Este hombre es tremendo. Y mientras todos los hombres en la tierra, en la época de Abraham, se habían corrompido y habían causado que todo el mundo ame más las riquezas que a Dios, Abraham dijo, no, yo no amo las riquezas. Yo no quiero las riquezas, yo quiero el fundamento. Quiero la ciudad, quiero ser ciudadano de esta ciudad. Yo creo que Abraham le propuso a Melquisedec, le pidió, déjame entrar a esa ciudad. Porque así debía ser. Entonces Melquisedec viene y le da pan y le da vino. Le saca al rey de Sodoma en Génesis 14 y le da pan y vino a Abraham. Y Abraham come el pan y el vino y entonces se hace heredero de la promesa. Él por eso se convierte en el padre de la fe, porque fue el primer hombre que recibió la promesa o el diseño de promesa que Jesucristo trajo del cielo. Yo le dije ayer, Jesús un día estaba en el cielo posiblemente y le dijo, papá, a su padre, me inventé la fe. Y el padre le dijo, bueno, vamos a ponerla en marcha. Y Jesús vino a la tierra a proponer la fe. Y Jesús le propuso la fe a mucha gente en la Biblia, pero la gente, dice Juan, que no quiso escuchar la fe porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero Abraham no, Abraham amó más el fundamento y entregó sus riquezas. Abraham dijo, yo no me importan las riquezas, no me importa nada, no me importa ni mi hijo, dijo Abraham. Lo quiso llevar a sacrificar. Y cuando Abraham dijo, Señor, no quiero nada, no quiero las riquezas, no quiero ni mis hijos, no quiero nada, solamente te quiero a ti. Dios le devolvió sus hijos, su riqueza, su bendición, su familia, su hogar, porque el diablo solamente toca aquello que tú no sueltas. Lo que tú no sueltas, inconscientemente lo pones en las manos de Satanás. Cuando una persona ama más su hogar que a Dios, ama más su familia que a Dios, yo le garantizo, cuando hay una persona que ama más a su esposa que a Dios, después tiene problemas con la esposa. Cuando ama más a su esposo que a Dios, después tiene problemas con el esposo. Ama más los hijos que a Dios, después los hijos andan por ahí descarriados. Porque no podemos, hijos. Los seres humanos no tenemos la capacidad de soportar la creación. Nosotros pecamos, somos incorrectos, somos imperfectos. Yo no puedo sostener a mi esposa. Yo no puedo sostener a mis hijos. Yo no puedo sostener mis bendiciones. No puedo. Los hombres somos irresponsables, somos imperfectos, vamos a fallar. Pero cuando agarro todo lo que tengo y se lo pongo en las manos de Dios y le digo, Señor, no quiero nada, no amo nada más que a ti, entonces Dios te devuelve todas las bendiciones y cuida de tus bendiciones. Ahí Dios cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuida a tu familia. Yo le dije el viernes en el culto de la semana pasada a los que estaban conectados, la mejor cura para la enfermedad es que no le tengas miedo a la enfermedad. Porque cuando tú le tienes miedo a la enfermedad, el diablo se agarra del miedo y con ese miedo te inyecta peores síntomas, peores plagas, porque el miedo es el camino o es el lazo entre el diablo y la gente. Abraham no tuvo miedo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿le amas a tu hijo? Abraham le dijo, sí, Señor. ¿Y me amas a mí más que a tu hijo? Y Abraham le dijo, sí, Señor. Bueno, llévale a tu hijo al monte, 3 días de camino, lo amarras y le clavas un puñal en el corazón. ¿Usted se imagina la cara de Abraham? Porque tú tienes eventualmente que demostrarle a Dios que tú lo amas más que las cosas. Oiga, yo siempre digo esto, todo el mundo
Todo el mundo le promete cosas a Dios cuando no tiene nada. Todos. Cuando no tienes nada, le prometes cosas a Dios. Señor, si me das un negocio, yo te voy a diezmar. Señor, si me das un negocio, yo voy a ser fiel contigo. Señor, si tú me das riquezas, ¿sabe por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta invertir. Un pensamiento de pobreza en el corazón de la gente es que tú no sabes invertir y quieres conseguir a alguien que invierta en ti y tú no invertir nada. Por eso es que cuando todo el mundo es pobre, le promete cosas a Dios. Señor, si tú me das trabajo, yo te voy a ser fiel. Y entonces Dios te da riquezas. Y cuando ya tú tienes tu capital, tú no quieres invertir tu capital. Y entonces te alejas de Dios, porque amas más tu capital que Dios. Cuando no tenías capital, querías que Dios te ponga el capital. Pero ahora que tienes capital, te alejas de Dios. Y eso es lo más incorrecto, peligroso que hay en los seres humanos. Aleluya. Abraham dijo, yo no amo las riquezas, yo no amo ni siquiera a mi hijo, yo amo a mi Dios. Abraham amó tanto el fundamento que dejando todo fue detrás del fundamento. Esto es gloriosísimo. Vamos, lea su Biblia, busque el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19. Le voy a ir dando pruebas. Estos se llaman testigos. Cuando usted a alguien le enseñe algo y parezca wow, parezca bonito, usted diga, sí, gloria a Dios, pero necesito los testigos. Y el testigo es el versículo bíblico. Vamos, Efesios 2:19. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién está por ahí así bien conectado, bien activado, con su Biblia en la mano? ¿Un león o una leona? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni adversarios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No dice adversarios, dice advenedizos. Vamos, otra vez. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios. Vamos, sigue. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Mire, esto es poderoso porque cuando nosotros hablamos de reino, siempre hablamos de legalidad, hablamos de gobierno. Sabemos que ¿ha oído usted ese versículo que dice que siempre nos dicen, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido de Dios, ¿verdad? Sí, somos nación santa. Pero aquí dice la Biblia, hay otro verso que dice que somos embajadores del reino de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:19, dice, así que no sois ya extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Wow, y esto es tremendo. Usted tiene que entender esto. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De cuáles santos? A ver, le dejo pensar 15 segundos. ¿De cuáles santos? ¿Conciudadanos de cuáles santos? De los de la ciudad. Se lo digo, mire, se lo digo. ¿Sabe de cuáles santos? De los santos que tenían esa ciudad donde Abraham iba a escuchar la palabra. ¿Se acuerda que cuando Abraham, le dije hace un momento, cuando Abraham estaba en la tierra, Abraham iba a la iglesia? Caín, Abel iban a la iglesia. Oiga, cuando el hombre salió del Edén, el requisito que Dios le puso al hombre para que el hombre no muera es anda a la iglesia. Siempre ha existido la iglesia, siempre ha habido la iglesia. Siempre han habido hombres de Dios que le hemos caído mal a todo el mundo porque decimos cosas que a la gente no le gusta, porque corregimos a la gente, porque decimos cosas y a la gente se resiente y la gente se molesta. Siempre han habido. Y esta gente, solo que en el inicio no era una iglesia como ahora, era una iglesia donde había un pastor y los que iban a la iglesia vivían en esa iglesia, en esa ciudad. Esa gente eran los ciudadanos, eran los santos ciudadanos. Así usted los debe conocer y los debe llamar.
Entonces, cuando Jesucristo muere y el apóstol Pablo predica, el apóstol Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo significa algo así como colado, algo así como que nadie te invitó y tú estás ahí. Así que ya no, pero ya no eres eso, dice. Ahora eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! O sea, lo que Abraham buscaba, Isaac buscaba, Jacob buscaba, a nosotros se nos dio de gratis. Amén. Esa es esa es la cosa por la cual nosotros debemos valorar la iglesia. Por eso, cuando yo escucho eso de que sí, la iglesia somos nosotros y yo puedo orar en mi casa. Oh, no. Mucha gente murió como para que tú estés diciendo eso. Ya hay un diseño, dice, establecidos sobre el fundamento de los apóstoles. Le dije hace un momento cómo empezó ese fundamento. Empezó con un hombre que lo dejó todo por ir detrás de Melquisedec. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús no caminó nunca con un hombre que no lo haya dejado todo. Sin embargo, ahora vemos un diseño apostólico diferente. Ahora cuando vemos en el mundo pastores, apóstoles, profetas, ahora vemos hombres que en lugar de dejarlo todo, lo han acumulado todo, ¿verdad? Y eso es un error, porque el diseño verdadero apostólico es dejarlo todo por la causa de Cristo. Entonces, cuando dice la Biblia que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que ahora somos conciudadanos de los santos, de esa gente que salió del Edén, que era perfecta, ahora yo soy conciudadano, ahora soy miembro, dice, miembros de la familia de Dios. Alguien me dijo alguna vez, me hablaron, porque nosotros decimos que somos más que una iglesia, somos una familia, y que nosotros creemos en paternidad espiritual y que la iglesia es una familia. Y alguien me dijo a mí, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia es una familia? Y entonces este es el verso que avala que nosotros somos una familia. Dice, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Sí ve? Por eso es necesario que la gente crezca. No, yo también predico por ahí Juan 3:16, el Salmo 91, los versículos bonitos, ¿no es cierto? El versículo que dice el que mora Bajo la sombra del Omnipotente. no se saben aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos gustan esos versículos. Nos gustan mucho los versículos aislados, sueltos, ¿no es cierto? El versículo que dice, y por sus llagas fuimos sanados. Nos gusta agarrar esos versículos a los evangélicos sobre todo y declararlos y escribirlos en la pared. A veces nos mandamos mensajitos, ¿verdad? Y le mandamos a la gente mensajes. Por ahí hay un versículo de Proverbios 31 que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No es cierto? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Y en todos los muros de todas las mujeres, en el día de la mujer o en el día de la madre, aparece ese versículo. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿será que todas son virtuosas? Y claro, a veces suena grosería decir que no todas son virtuosas, pero al pastor le toca enseñarle quiénes son virtuosas y quiénes no son virtuosas, ¿sí o no? Entonces, cuando la Biblia dice que las virtuosas sobrepasan las piedras preciosas, ¿de qué piedras preciosas te está hablando? Te está hablando de las piedras preciosas que cubrían el pectoral del sumo sacerdote en la Biblia. Entonces, si Satanás, cuando habla en Isaías, creo que es 14, de Lucifer en el cielo, cuando él era sacerdote, dice que él tenía piedras preciosas en el pecho también, pero él tenía 10 y el sumo sacerdote Aarón tenía 12. Entonces dice que la mujer virtuosa sobrepasa la estima de esas piedras preciosas. Entonces, la mujer virtuosa es la que hace que, ay, Padre Santo, que en su casa no hagan falta la aplicación del sacerdocio, porque ella es sabia y conecta a su familia con el verdadero sacerdocio de Cristo. Les maté la mujer virtuosa.
¿Sí ven? Entonces, mujer virtuosa, cuando dijo Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es porque no era fácil de encontrar. Dijo, porque su estima sobrepasa, su estima. Estima significa su identidad, sobrepasa la de las piedras preciosas. O sea, el amor que yo tengo por mi esposa debe sobrepasar mi amor por el sacerdocio. ¿Sí ven? Por eso mi primer ministerio es mi esposa, mi familia, no el sacerdocio. Mi primer ministerio es mi relación con Dios. Y a Dios sí le amo más que a mi esposa, pero mi esposa debe sobrepasar la estima de mis piedras preciosas. Entonces, cuando la Biblia te dice mujer virtuosa, entienda y aprenda lo que es una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es la que no deja entrar al diablo a la casa. ¿Sí se da cuenta? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. ¿Cuáles? Las que tenía Satanás en el pecho. Pero la mayoría ni sabemos eso. Pero sí nos gusta el versículo de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Porque suena bonito. Pero ¿sabe algo? Nadie vive de buenas intenciones. Y por más que usted se la pase declarando toda la vida, mujer virtuosa, y aunque les demos a las mujeres en el Día de la Madre la tarjetita con el versículo de Proverbios 31:10 de mujer virtuosa, eso no las convierte en virtuosas. La virtud, bueno, no me voy a salir del tema, pero a los evangélicos nos gustan demasiado esos versículos aislados. Y la Biblia dice que para nosotros ser conciudadanos de esta familia de Dios, tenemos que aprender. No solamente tener una religión, sino aprender. Eso es reino. Amén. ¿Entendió? No se enojen con lo de la mujer virtuosa. Yo les amo mucho a todas mis hijas espirituales y a todas las mujeres que están conectadas. Sino que, si se da cuenta, hay cosas que uno tiene que enseñar y a la gente eventualmente no le van a gustar. Alguien ya va a ir diciendo, ay, ese pastor dijo que yo no soy virtuosa. Y no es eso, yo no le dije eso, yo le estoy diciendo que si usted quiere que le dediquen ese versículo de mujer virtuosa, busque la virtud. ¿Cuál es la virtud? La de las piedras preciosas que Satanás tenía en el pecho y el sacerdote tenía en el pecho. Y los pastores tenemos intrínseco en la presencia de Cristo. Eso es otro tema. Ok, dice en Efesios 2, 19, 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Si ve, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, el plan de todo esto es que Dios habite en usted. Y con esto le voy a matar otra vaca sagrada, sobre todo a los que somos pentecostales y creemos en retiros y en encuentros, y en el Rambo saca la bazuca y todo lo demás. Porque la iglesia malcriadamente se inventó encuentros, y no estoy diciendo que eso esté mal. Yo mismo he ido a encuentros y hay encuentros que son muy bonitos y la gloria de Dios y la bendición de Dios está. Pero a mí me enseñaron que tú llevas a la gente al encuentro y en el tercer día la gente es llena del Espíritu Santo y la gente sale del encuentro y va a pecar y luego le echan la culpa a Dios y dicen, no, es que yo soy malo, por eso hasta a Dios le fallo. Y no es de eso. El problema es que a la gente le enfocan mucho en lo sobrenatural de Dios y a la gente le mienten, le dicen, habla en lenguas, hermano, y la gente habla en lenguas, le dice, ya está lleno del Espíritu Santo, váyase a la casa. Después de 3 días recién de cristiano, y en algunos casos hasta de 2, porque hay encuentros de 2 días. Pero la Biblia dice, cuando yo leo la Biblia, yo encuentro hombres que para ser llenos del Espíritu Santo tuvieron que pasar 3 años y medio viviendo con Jesús. 3 años y medio aprendiendo del maestro de maestros, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces la gente va a ser llena del Espíritu Santo al primer día? Ahora, yo digo, yo no estoy negando la eficacia del Espíritu Santo, pero sí le estoy diciendo, porque dice aquí en Efesios 2:9, que cuando el edificio crece, entonces se convierte en templo santo del Señor. O sea, si tú no creces, el Espíritu no va a ser morada en ti. Eso dice ahí en Efesios. No me lo estoy inventando. Quizás algunos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, quizás
por ahí hablaste en lenguas, tuviste un toque del Espíritu Santo, pero eso no significa que seas lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, en el libro de Juan, dice que el que conoce a Dios o el que tiene a Dios no peca, dice. Lo ha leído, por ahí está, en el libro de Juan. Y nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un reconocimiento profundo de las Escrituras de Dios. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un reconocimiento, con una revelación constante de la palabra de Dios. Por eso la cadena de los 7 días. Porque vamos a enseñar, vamos a usar estos 7 días para enseñarle palabra gruesa, palabra profunda, palabra que algunos digan, ¿qué también estará diciendo? Pero otros digan, wow, qué poderoso eso, qué profundo lo que está enseñando, me hace más grande. Y no es que el pastor te quiera hacer más grande, Dios te quiere hacer más grande, porque para eso te salvó. Jesucristo no murió en una cruz para que te quedes enano. Jesús murió en una cruz para que te levantes. Dice la Biblia, para que sometas la sabiduría del mundo, utilizando la sabiduría de Dios. Amén. Wow. Vamos, Hebreos 12:22. Yo no le he predicado ni la primera parte del mensaje que le iba a predicar. Madre Santa. Hebreos 12:22, perdón. Hebreos 12:22. Por ahí me mandaron el versículo. Primera de Juan 3:6. Todo el que conoce a Dios no peca, dice. Hebreos 12:22. Vamos, rapidito, ya lo tiene. Vamos, una bomba. ¿Está listo? Hágame así si está listo. Amén, papá. Okay. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. Otra vez lee eso, otra vez. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Wow. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. Wow. O sea que la sangre de Jesucristo rociada habla más fuerte que la sangre de Abel. Pero mire lo que dice. Dice, ustedes se han acercado primero al monte de Sión. Número 2, a la ciudad del Dios vivo. Dice, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¡Wow! ¿Qué es CFA? Primogénita. CFA es una congregación. Nosotros ahora estamos congregándonos por Zoom, pero estamos congregados. ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció este diseño que a algunos les parece aburrido, a algunos les parece raro. ¿Por qué Dios estableció este diseño para congregarse? ¿Sabe por qué usted tiene que ir a la iglesia? Porque siempre se fue a la iglesia. Desde Adán, cuando Adán salió del Edén, ya iba a la iglesia. Enseñó a Caín y Abel a ir a la iglesia. Caín y Abel llevaban sacrificios a la iglesia y a Melquisedec no le gustó el sacrificio de Caín y de la envidia Caín mató a Abel. Todavía pasa. Cuando el pastor tiene por ahí un líder que lo tiene más cerca, algunos lo quieren matar. Todavía pasa, sí, es idéntico. Noé fue a la iglesia. Matusalén fue a la iglesia. Enoc fue a la iglesia. Enoc se quedó a vivir en la iglesia. Lamec fue a la iglesia. Noé fue a la iglesia. La cuestión es que por culpa de Hollywood, cuando nosotros vemos a esa gente antigua en las películas, vemos algo totalmente diferente y pensamos que eran casi cavernícolas viviendo con chancletas y con trapos en la cabeza. Pero la Biblia nos dice que eso fue así. Y la Biblia me dice que ahora, cuando yo conozco a Jesucristo, yo me acerco a esa congregación de los primogénitos. ¿Cuáles eran los primogénitos? Aprenda esto, aprenda esto. ¿Cuál era la congregación de los primogénitos? ¿Quiénes eran los primogénitos? Los primeros hombres, los que fueron hijos de Adán y Eva en el Edén, los que no pecaron. Ellos son la congregación de los primogénitos. Ellos salieron y tenían un sacerdote llamado Melquisedec.
Le estoy hablando locuras ahora, porque algunos me miran así, pero esto es locura, pero para los que se pierden. Poder de Dios para los que nos salvamos. Mire esto. Entonces, cuando usted vea una película, usted diga, no es así. Adán iba a la iglesia, Caín fue a la iglesia, Abel fue a la iglesia, Caín mató a Abel, porque la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, dice la Biblia. Sin embargo, la sangre rociada de Jesucristo habla más fuerte que la sangre de Abel, para volvernos a permitir a nosotros entrar a la congregación de los primogénitos. ¡Wow! Dice, mire, se lo leo otra vez, dice, se han acercado a Jerusalén la celestial, no la ciudad de Jerusalén de ahora, la compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que hablaba mejor de la de Abel. Hay versículos, muchos versículos sobre esta santa ciudad en la Biblia. ¿Se acuerda cuando Jesucristo, cuando el diablo fue a tentar a Jesucristo? En Mateo 4:5 dice que el diablo le llevó a Jesucristo al pináculo del templo, ¿se acuerda? Y le dijo, lánzate de aquí, ¿se acuerda? Pero la Biblia no dice que le llevó al pináculo del templo de Jerusalén, de la ciudad aquí que nosotros conocemos. Dice que le llevó al pináculo del templo de la santa ciudad, que es otra cosa, que no es la Jerusalén que conocemos, que es aquí en el país de Israel. Es el pináculo del templo de la santa ciudad donde Melquisedec era rey y sacerdote. Entonces, el lugar donde el diablo le llevó a Jesucristo fue un lugar demasiado alto, eso estaba por arriba. Y por eso le dijo, lánzate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús no se lanzó. Hay otro verso que habla también de la santa ciudad. Mire, en Mateo 4:5, Ok. Déjeme le busco. Bueno, cuando los hombres resucitaron, dice la Biblia, que cuando Jesús murió, muchos hombres resucitaron y se levantaron y se aparecieron, dice, a muchos. Esos hombres no resucitaron en Jerusalén, que nosotros conocemos. Resucitaron y fueron a la santa ciudad. Y en la santa ciudad, ellos se aparecieron. Eso solamente para algunos que me preguntaron algunas cosas sobre eso. Ok, déjeme ir terminando con esto. Vamos con Hebreos 11:1. Vamos a leer todos Hebreos 11:1 y le va a fascinar lo que usted va a leer. Si es que usted prestó atención, esto a usted le va a gustar más que comerse huevos con tocino y jugo de naranja puro en el desayuno. Vamos, Hebreos 11:1. Usted lo tiene ahí. Búsquelo en su Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y lo vamos a leer. Yo se lo voy a leer. Mire lo que dice. Es pues la fe, dice la Biblia. Esto es la fe. Es pues la fe. Ustedes tienen fe. Levante la mano derecha el que tiene fe. El que quiere aprender a tener fe verdadera. Ok. Le voy a decir algo. Porque esto no se trata de que el pastor ore. Pastor, ore para que yo tenga fe. No. Yo para que tú tengas fe te enseño, no te oro. No, orando, la oración no se utiliza para que la gente tenga fe. La Biblia dice, el que tiene fe, pídasela a Dios. Y lo que Dios te da, ¿qué es lo que Dios dio a la creación? Dios no dio otra cosa más que a su Hijo. Ese es el mejor regalo. Y su Hijo es el Verbo. El Verbo es la palabra es la enseñanza. Yo por eso siempre le digo, el que a usted le dice que le ama, le tiene que enseñar. Si no, el amor es de cascarita nomás. Si a usted su esposo le dice, mi amor, yo te amo, pero nunca le enseña nada. Estás en cuerda floja, mamita. Exíjale a su esposo que le enseñe a sus hijos. Su esposo tiene que abrir la Biblia en casa y tiene que enseñar a los hijos principios. Porque dice la Biblia que por cuanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo. Por cuanto Dios lo amó al mundo, la manifestación más grande del amor es la enseñanza. El que ama, enseña. Yo no tengo que estarle diciendo a usted, le amo, pero yo le enseño. Y cuando le enseño, le digo, le amo. ¿Quiere aprender? Mire, vamos a leer todos Hebreos 11. Vamos desde el 2, desde el 1. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles son los antiguos? Abraham, Noé, Moisés, toda esa gente. Por la fe entendemos, y aquí se resume todo lo que le he enseñado esta semana, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, verso 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿sí ve? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Wow. Padre Santo. Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Dice de sus ofrendas. Y el episodio de la muerte de Caín y Abel solo era una ofrenda. Sin embargo, Dios daba testimonio de sus ofrendas. Por eso le digo que ellos iban a la iglesia. Verso 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! ¿Y qué es fe, pastor? Yo le estoy enseñando ahora lo que es la fe. Porque si usted no sabe esto, es imposible que usted le agrade a Dios. Por eso es que estas enseñanzas así medulares, apostólicas, son demasiado importantes y uno las tiene que predicar todo el tiempo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe no es que yo, ay, sí, Señor, yo creo. No. Fe es conocer lo que dice aquí. Dice, estábamos en el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, mire, verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 13, vamos al verso 13. Lea conmigo Hebreos 11:13. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! O sea que fe es creer y conocer esa ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Sí se da cuenta? Yo cuando leo estas cosas y cuando entiendo estas cosas, digo, Padre Santo, yo estoy descarriado todavía, no he entendido nada de la Biblia todavía. Y me asusto cuando veo cristianos que no han entendido todavía estos principios. O sea, fe es entender que Dios nos preparó una ciudad, que ya hubo una ciudad y que esa ciudad es una congregación. Esa ciudad, ¿cuál ciudad es? La Salem, donde Melquisedec le predicaba a Abraham y donde Abraham agarró la fe para convertirse en el padre de la fe. Verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos al verso 22, al verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Usted ha leído que cuando José murió en Egipto,
les dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes salgan, se llevan mis huesos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos esperaban el advenimiento de una ciudad. Ellos en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías, sí, pero el Mesías tenía que venir en una ciudad. Por eso no recibieron a Jesús como el Mesías. Entonces, como José sabía que iba a venir una ciudad donde no había muerte, José dijo, cuando se vayan, lleven mis huesos, porque como en esa ciudad no hay muerte, yo voy a resucitar. Inteligente José. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sí ve? Por la fe, o sea, porque esperaban una ciudad. Fe es eso, es esperar esa ciudad. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? La santa ciudad. ¿Sí ven? Entonces, fe es conocer, entender y discernir la santa ciudad. ¿Por qué vamos a amar o esperar esa ciudad? Porque en esa ciudad hay fundamento. ¿Quiere que le diga algo? Cada vez que usted no recibe el fundamento del pastor, usted está diciendo, yo no espero nada. Porque en esa ciudad había fundamento. Abraham dejó las riquezas por el fundamento. Ahora usted se conecta para recibir el fundamento. Pero usted se me queda dormido. O deja la prédica a un lado y no recibe. Y en el otro, en la tele, está viendo Betty la Fea. Y entonces usted no recibe el fundamento. Y este fundamento que Dios le está dando ahora, le va a servir a usted para la eternidad. Porque todo aquello que Dios te da, primero te prepara para recibirlo. Tú no puedes agarrar bendiciones sin estar preparado. Se te va a convertir en una maldición. Usted ha visto gente que se casa enamorada y después se le convierte en maldición el matrimonio. ¿Por qué? Porque se casaron sin preparación. La gente tiene que crecer. Cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene que aprender. Y ese aprendizaje a usted le va... Mientras más usted aprenda, más grande va a ser usted en el reino de Dios. En el reino de Dios no le van a servir los dones, porque allá hay dones. Usted aquí puede profetizar, puede hacer milagros, resucitar muertos, pero si usted no aprende, en el reino de Dios usted va a ser chiquito. Y quizás mañana hablemos de eso. Vamos al verso 32, verso 32. Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Quién está activado el micrófono? Ok. ¿Dónde estaba? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35, mire lo que dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Wow! O sea que algunos resucitaron y otros no quisieron resucitar porque sabían que la resurrección del último tiempo va a ser mejor que la del antiguo tiempo. Ay, Padre Santo. Ahí dice, no me lo estoy inventando yo. Sí, papá, sí. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Y esa es la oración, debería ser la oración de todo pastor. Señor, conviérteme en un hombre que no sea digno, que la tierra ya no sea digna de mí. Wow. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Entonces, ¿qué buscaban los hombres del Antiguo Testamento? Ellos buscaban un fundamento, diga conmigo, ellos buscaban un fundamento. Dice, en Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El que entiende la fe, ya no le voy a dar más bombazos porque ya creo que estamos. Pero solo para terminar, busque Apocalipsis 21:2. Mire, Apocalipsis 21:2, y ahora sí, présteme sus oídos 2 minutos y terminamos. Ha sido un tiempo largo, pero de mucha bendición. A mí me gusta mucho enseñar esto. Ok, ya tiene Apocalipsis 21:2. Ahí téngalo ahí y yo le leo luego. Miren. Vamos viendo quién está por ahí conectado. Ok. El cristianismo fue inventado, o la salvación, la redención, fue diseñada por Dios para venir a la tierra y rescatar hombres y mujeres que estaban perdidos, que sin la salvación de Jesucristo nos estábamos yendo al infierno. Íbamos a ser condenados para toda la eternidad y nuestra vida y nuestra casa y nuestra generación, nuestros hijos, nuestra familia, fueron salvados por el sacrificio del Hijo de Dios. Sin embargo, cuando ya entramos a la familia de Dios, los cristianos no fuimos llevados al cielo. Yo siempre digo esto. ¿Por qué cuando el Señor te salvó, no te mató? No te llevó al cielo. Porque Dios sabía que nosotros, así como somos, no vamos a calzar en el cielo. Yo le pregunto a alguien, ¿tú quieres morir? Cuando mueras, ¿qué vas a hacer en el cielo? ¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿Cómo vas a calzar tú con los apóstoles, con los profetas, con Jesucristo? ¿Vas a llevar las mismas malas costumbres al cielo? ¿Vas a llevar el pecado al cielo? ¿Vas a ser el próximo Satanás en el cielo? Porque acuérdense que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a los discípulos Jesús los formó. Y la formación fue lo único en lo que Jesús se preocupó por esos 3 años y medio. Porque Dios sabía que la formación es lo único que atrae al Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo y creemos en el hablar en lenguas y creemos en el toque y creemos en lo sobrenatural, sí. Pero no hay nada que nos deba mover a nosotros más que la formación. Porque fue la formación, porque fue el crecimiento espiritual lo que hizo que el hombre pudiera ser salvado por Jesús. A Abraham no le movieron los milagros. A Abraham no le movieron las señales, le movió el fundamento. Y la Biblia es un libro de fundamento en donde te enseñan a ser mejor esposa, en donde te enseñan a ser mejor esposo, en donde te enseñan a manejar mejor tus finanzas, en donde te enseñan a ser mejor enemigo para el diablo. La Biblia es el libro del fundamento en donde tú aprendes cómo ser mejor o más a la imagen de Jesucristo. No es para perfectos, no es para gente perfecta, pero la Biblia te va perfeccionando conforme tú vas aprendiendo. Y sé que ahora quizás fui un poco profundo en lo que enseñé, pero le quise demostrar que en la Biblia hay muchas cosas más de las cosas que nosotros hemos escuchado y que hay una santa ciudad que nosotros debemos esperar, que hay una santa ciudad en la que va a venir nuevamente, que algunos cristianos sí han escuchado sobre eso. Ahora se le llama la Nueva Jerusalén, porque en el Antiguo Testamento se la conocía como Salem, luego se la conoció como Sión, y ahora se la conoce en la Biblia, en Apocalipsis 21:2, como la Nueva Jerusalén. Pero esa Nueva Jerusalén no apareció de la nada y no va a aparecer de la nada.
Esa nueva Jerusalén siempre existió. Y la nueva Jerusalén, escuche lo que le voy a decir, siempre fue el dominio de Jesús. El dominio de Jesús, del Alfa, estuvo desde el principio. Desde que Adán salió del Edén, Jesús entró en acción. Y Jesús ha sido siempre el que ha cuidado y el que ha tratado de salvarnos a los hombres desde el principio hasta el último hombre que nazca. Pero ¿sabe algo? Para nosotros poder conquistar este mundo, para poder afectar este mundo, para poder mostrarle a este mundo que en realidad hay algo más que religión, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener revelación, porque si no, vamos a perecer. Usted puede hablar en lenguas todo lo que quiera y puede profetizar todo lo que quiera. Si usted no tiene sabiduría, usted es el blanco perfecto para Satanás. Si Abraham, si Noé, si Adán, si Abel, si los profetas, los primeros profetas, Enoc, los hijos de Matusalén, no fueron confundidos para perderse en el diluvio, fue gracias al fundamento de Melquisedec. Tenemos que conocer a Melquisedec, porque Melquisedec es el alfa y Jesucristo es la omega. Es el mismo, él es el alfa y él es la omega. Pero si nosotros no conocemos a Melquisedec, entonces nosotros somos como la novia que se casa solamente por dinero. Y la mujer o el hombre que se casa solamente por dinero, tarde o temprano termina divorciado o vomitado por la boca, como dice en Apocalipsis 3:15. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio y él es el fin. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la sabiduría de tus hijos, por la sabiduría santa, por la sabiduría preciosa que tú regalas a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos, gracias por levantarnos, gracias por no distraer, no permitir que la distracción, Señor, se haga realidad en nuestra mente y en nuestra vida. Hay una santa ciudad que nos va a venir a buscar pronto, Señor, en este mundo. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, así también en la tierra. Salem, la preciosa, la bendita, la de oro, la ciudad de oro, pronto viene por nosotros y su Dios, Jesucristo, el Melquisedec del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, viene comandando esa santa ciudad donde yo voy a vivir para toda la eternidad con mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por los que han abierto su corazón y han recibido la palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Wow, qué tremendo. Déjeme, le voy a... ¿Están ahí? Amén, estamos aquí. Fundamento grueso, ¿no? Fundamento grueso. Pero eso es necesario porque la iglesia tiene que crecer. Así que esta semana sobre todo era para eso. Estas cosas son las que uno forma a los discípulos y los hace grandes por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tenemos fe. Somos una iglesia de fe que conoce la fe, que sabe cómo se inventó la fe y cómo se consumó la fe. Amén. 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 Entonces ese Dios de fe, Jesucristo, se haga real en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Oiga, si por la fe se salvó la humanidad, ¿cómo el Señor no le va a guardar del coronavirus? Santo. Amén. Les amamos muchísimo. Le amamos, papá. Vamos, papá. Le amamos, mamá. Hola, Jeremy. Amén.